Bienvenidos esta tarde o esta mañana o esta noche cuando usted tenga la oportunidad de vernos. Estamos aquí en nuestra iglesia Templo Fe trayéndole una pequeña clase de nuestra escuela bíblica que nosotros le presentamos a nuestros oyentes, y gracias a usted que nos escucha por medio de las redes sociales. Gracias yo le doy también al Señor y a nuestro pastor, el reverendo Roberto Carcaño, y a nuestra iglesia Templo Fe por darme esta oportunidad para venir delante de usted y traerle un poquitito de la palabra de nuestro Señor. Así que estén atentos a lo que tenemos para esta ocasión. Y nuestro tema para esta ocasión es el nacimiento de una nación. Usted sabe, como la mayoría de la gente sabe, de quién estamos hablando, de quién la palabra está diciendo el nacimiento de una nación. Bueno, se trata de Israel. Si usted todavía no lo sabe, pues se trata de la nación de Israel. Y vamos a tratar de traerle parte, porque el tiempo es tan cortito, vamos a tratar de traerle una partecita de dónde empezó Israel, dónde nació Israel. Así que esté atento. Y los versos que tenemos, déjeme darle el verso clave para que usted vaya viendo lo que estamos tratando. Y mire, el verso clave lo tenemos en el Deuteronomio 7:8, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El verso 8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. De allí empieza el nacimiento de la nación de Israel, cuando Dios libertó al pueblo de esa mano que lo estaba oprimiendo tanto. Este hombre, Faraón, estaba dándole tanta situación difícil al pueblo de Israel. Así que vamos a ir poquito a poco, pero antes déjeme darle una pequeña introducción con respecto a la clase anterior que tuvimos. Y dice que la clase anterior o la clase pasada hablamos del comienzo de la gran historia de la Biblia. Esto es cuando Dios hizo o creó el mundo, incluyendo los primeros seres humanos, y aún estos se rebelaron contra él. Dios promulgó su plan para redimirlos a ellos y a toda la humanidad. Él eligió una familia y un pueblo a través del cual enviaría a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para reconciliar a la humanidad con Él. También preservó a su pueblo. Su plan no se vería frustrado. En la lección de hoy veremos cómo libró a su pueblo al hacer un pacto con ellos y convirtiéndolos en una nación. Usaría a pesar de su rebelión. Nosotros sabemos y entendemos, el pueblo de Israel ha sido rebelde por naturaleza. Y Dios, aún sobre todas estas cosas, Él quiso que fuera su pueblo escogido. Y más adelante vamos a ver cómo le dice Él a su
pueblo, a la nación de Israel. Y nosotros también entendemos que si se lo dice a ellos como creyentes, nosotros como creyentes también alcanzamos esa bendición del Señor. Primero también quiero proporcionarle aquí, mire, el Señor le hace al pueblo de Israel 12 promesas. 12 promesas y escúchelas. Dice la primera, proporcionar un Salvador, Jesucristo. Dice, no destruir la tierra nuevamente como un diluvio. Otra promesa, estar siempre con nosotros. Él está a nuestro lado todo el tiempo. Salvar al pecador arrepentido y sanar fue otra promesa. Proteger, otra promesa. Responder las oraciones, otra promesa más. Llenarnos de su Santo Espíritu, lo hemos sentido, otra promesa. Darnos un hogar en el cielo, también lo entendemos y lo hemos estado hablando tantas veces. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Todas esas promesas son para usted y son para mí, porque Él nos las ha prometido. Así que vamos a trabajar para alcanzar esa promesa de el Señor para con nosotros. Ahora, mira, lo que estamos tratando de decir es cómo Dios trabajó para sacar al pueblo de Israel. Ahora, mire, véase un poquitito esto. ¿Cuál es la base de su fe en Dios? Escuche, sigue los preceptos cristianos simplemente porque le han dicho que son reglas que los cristianos deben seguir. Dedique tiempo para las respuestas y piénselo y a ver qué usted responde. Y luego también vamos a entrar en otra fase que tenemos más adelantito. El siguiente texto que es para producir una o su explosión. Así que déjeme un momentito traerle algunos versos que nos hablan en esta lección. De acuerdo al Éxodo 3:9, escuche lo que dice este verso 9. Esto es Dios mismo hablando. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios estaba escuchando el clamor de su pueblo. Dios estaba viendo el sufrimiento de su pueblo. Dios estaba atento a cada momento de la vida de sus hijos allá en Egipto. Pues mire, de igual manera, asimismo, el Señor está atento a nuestro clamor, a nuestra petición, a nuestra oración. Él nos escucha. Y mire que lo está diciendo Él mismo. Dice que el clamor de los hijos de Israel, Él lo escuchó. Así escucha también el nuestro. Así escucha nuestra súplica y así escucha nuestro clamor, nuestra petición. Dice el verso 10. Ven por tanto, este es hablándole ahora a Moisés. Y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¡Wow! Mire, era el llamado a Moisés, el llamamiento a Moisés para que viniere a rescatar al pueblo de Israel que estaba en aquella opresión. Nosotros a veces nos encontramos en momentos difíciles y
tenemos que pedir el auxilio a nuestro Dios. No hay otro que pueda darnos lo que nosotros necesitamos. Él es el único que puede traernos la ayuda a nuestro pensamiento y a nuestra forma de que nosotros nos sentimos mal. En aquella ocasión, el pueblo de Israel se sintió mal y clamó a Jehová. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Así que, mire, está en nuestras manos el poder acercarnos a nuestro Dios. Así que vamos a ver otro verso más en el capítulo 12, también de Éxodo, y el verso 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, o los dos postes, pasará Jehová en aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esta fue yo creo, la última de las plagas que Dios le envió a este hombre, a su nación, a Egipto, y si estoy correcto, creo que fue la plaga que iban a morir todos los niños y todos los, si también estoy correcto, creo que hasta los animales, bebés, iban a morir. Así que, mire, esto le dijo el Señor, o esto estaba haciendo el Señor para que este hombre pudiera entender que tenía que dejar salir al pueblo de Israel, porque era demasiada la opresión y Dios estaba cuidando de ese pueblo. Vamos a ver algún otro versículo más. El verso 25 dice también, y cuando entréis, ahora ya salidos de allá de Egipto, ahora le dice a Moisés, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. No lo vamos a ver ahora porque estamos todavía muy cortos de tiempo, pero allí hay algo que teníamos que verlo y lo vamos a dejar al final si podemos. Y el verso 25 dice, y cuando entréis en la tierra, mire, estamos volviendo para que tenga en mente lo que estamos diciendo del verso 25, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, mire, como prometió, guardaréis este rito. No lo vamos a hacer ahora, pero más adelante lo vamos a tratar de traer. Dice ahora el capítulo 19, el verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Oiga cómo le habla él al pueblo de Israel. Mire, un tesoro es una propiedad de mucho valor que se guarda en un lugar que nadie lo pueda tocar, que nadie lo pueda hurtar. Pues así estaba calificando Dios al pueblo de Israel. Mire lo que le dice, eso es bello lo que le dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Mire, sobre de todos los pueblos del mundo, Israel es el pueblo escogido, es el tesoro de Dios. Y entonces, él tenía ese deseo de guardarlos y rescatarlos de allá de la esclavitud donde ellos se encontraban. Es glorioso oír esto que Dios le dice a su pueblo. Y entonces el verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino. Oiga, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras
¿qué dirás a los hijos de Israel? Oiga, eso le mandó diciendo a Moisés para el pueblo de Israel. Nosotros alcanzamos esa promesa también, porque si nosotros nos acercamos al Señor y vivimos la vida correcta delante del Señor, nosotros también somos un tesoro para Él. Porque un día nosotros nos vamos a encontrar en el lugar donde va a estar también el pueblo de Israel. Aleluya. Así que, mire, vamos a detenernos estos versos aquí, vamos a ir un poquitito más adelante, tenemos otros versos más, pero los vamos a dejar para más adelantito. Y entramos en otra fase y vamos a ver cómo o qué estamos hablando de esta importante clase de este día, de lo que Dios quiere para su pueblo. Y otra vez, como le digo, nosotros somos parte también de esa nación santa. Nosotros somos escogidos, fuimos escogidos y por eso somos parte de esa nación santa. Dios dice, había dicho o había hecho grandes cosas por su pueblo al bendecirlos y preservarlos, y los llamó a la obediencia. Dios quiere obediencia. Dios nos llama a obediencia. Tenemos que obedecer. Y vamos a ver más adelantito. Nos llama a obediencia, pero a medida que avanza la historia de las Escrituras, también encontramos que Dios quería que el amor fuera la base de la obediencia a sus mandamientos. Tiene que ser por amor, tiene que ser en amor, tiene que ser en obediencia a la palabra y por amor a nuestro Salvador. Nosotros tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes. Mire, a sus mandamientos, a sus decretos, a sus estatutos y preceptos. Y pudiéramos agregar otras cuantas cosas más que el Señor espera de nosotros. Pero hay un pueblo que se hace para atrás. Hay un pueblo que no quiere mantener delante de Jehová sus mandamientos y decretos, y como le decía, sus estatutos y los preceptos de nuestro Dios que nos ha criado. Oiga eso, la creación de Dios es cosa maravillosa, una cosa grande, que quién pudiera hacerlo más que Él. Así que vamos a ver entonces, y mire lo que dice: Dios elige a un líder para su pueblo. Eligió a un líder para su pueblo. Desde el nacimiento de Moisés, la mano de Dios estuvo sobre él. Así que era la mano de Dios que estaba sobre él, llevándolo al lugar donde lo encontramos al retornar su historia en Éxodo 3:1 al 10. Encontramos parte de la historia de cómo Moisés fue encontrado en un lugar que era llevarlo a la muerte, pero Dios de ahí lo rescató. Moisés tuvo la protección de Dios desde su infancia. Ahora, él huye de Egipto como adulto y vivió 40 años en la tierra de Madián. Nosotros conocemos eso, que él tuvo que estar 40 años, y a los 40 años de estar paseando y yendo y viniendo por el desierto, Dios lo tenía ya preparado. Dios lo llama. Y entonces, mire, dice
que él estaba allí en la tierra de Madián como exiliado y pastor, no se consideraba apto para un liderazgo. Él no pensaba en ser un líder, él no quería ser un líder. Si usted se recuerda, cuando Dios le dijo que él iba a ser su libertador del pueblo de Israel, él le dijo, no, yo no puedo, yo no sé ni hablar, pero él sabía que él podía. Y le dijo, tú puedes hacerlo. Y no se consideraba apto para el liderazgo, pero Dios tenía un plan para él y el pueblo de Israel. Así que, mire, vamos a ver más adelantito todo lo que siguió sucediendo con el hombre. El Éxodo 3 describe una teofanía, una palabra desconocida un poquito, pero aquí está la aclaración también. Es una manifestación visible de Dios. Esa palabra quiere decir una manifestación visible de Dios. Si bien la ubicación de este evento, Monte Oreb, nosotros sabemos la historia del Monte Oreb, generalmente se asocia con la parte del sur. Así que estamos viendo un poquitito de la historia, de dónde estaba Moisés cuando Dios lo encontró. La historia dice de la península del Sinaí. Conocemos parte también del monte Sinaí y se asocia con el norte de Arabia Saudita, al otro lado del Golfo de Agaba, desde la península del Sinaí. Las escrituras dicen que Moisés había llevado el rebaño a través del desierto, de acuerdo al verso 1, literalmente, más allá del desierto. Mire, había caminado mucho. Esto nos indica que Moisés había tomado un camino que no frecuentaba en su rutina normal de pastoreo. No estaba en él que habría sido su territorio habitual. A veces nos sucede también eso a nosotros. Por alguna razón tenemos que caminar por un lugar que no lo conocemos, aunque hemos estado cerca, hemos caminado tal vez un poco más adelante de donde debiéramos ir, y entonces nos encontramos en esta situación como la que se encontró Moisés. Y dice, no estaba en que habría sido, mire, territorio habitual, no era conocido, era un lugar desconocido para Moisés. Pero eso era plan de Dios. Así que dice, en este entorno, Dios se manifestó a Moisés como el ángel de Jehová, una llama de fuego en medio de una zarza que ardía pero no se consumía. Nosotros conocemos esa historia y lo hemos oído tantas veces, pero mire, allí dice que Dios se le reveló a él y como el ángel de Jehová. Mire, ángel fue lo que él creía. Así que el verso 2 dice, aún, mire que muchos han tratado de explicar este fenómeno. Es importante tener en cuenta que Moisés, un hombre muy familiarizado con el desierto, reconoció la naturaleza extraordinaria del evento. Y mire que eso era cosa grande lo que él estaba viendo. Y el versículo 4 identifica al ángel como Dios mismo. La palabra que estábamos viendo ahora, que yo le decía,
teofanía. Esa misma palabra es la que Moisés conoció al ángel como Dios mismo. Esa es la palabra que estábamos tratando de averiguar ahora. Y usa ambos nombres divinos, Yahweh, Señor, y Elohim, Dios mismo. Estas son las descripciones que estábamos viendo y que fueron dichas por Moisés. Declaración del Señor en el versículo 5. Mire, es un buen recordatorio de que su presencia debe entenderse como santa. Mire, hermano, cuando Dios se manifiesta, aquí en nuestra iglesia, cuando Dios se manifiesta, sentimos un calentón que se acerca a nosotros. Entonces estamos sintiendo la misma presencia del Señor, la presencia santa del Señor. Mire que lloramos, y gritamos, y reímos, y corremos, y de todo, porque la presencia del Señor no hay quien la soporte, no hay quien la detenga, no hay quien la aguante. Y entonces debemos de entender que es una presencia santa de parte del Señor, y que este reconocimiento demanda de nosotros una respuesta adecuada, dándole un agradecimiento a nuestro Dios por su presencia cuando se presenta delante de nosotros. Quisiéramos que el pueblo de Dios tuviera esa presencia siempre delante del Señor, o ese agradecimiento por la presencia de nuestro Señor. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor porque los años que yo le sirvo he disfrutado de esa presencia linda de nuestro Salvador. Así que déjenme darle un momentito más, ya que el tiempo nos lleva cortos. Moisés dice no estaba siguiendo su rutina habitual de pastor. Cuando Dios se acercó a él, ha habido un momento en que Dios lo invitó a realizar una tarea fuera de su rutina. Ahora confirmamos que cuando Moisés se halló fuera de su lugar de rutina, fue Dios que lo invitó a llegar a ese lugar. Así que no era porque él quisiera, y que le resultó completamente inesperada, porque Moisés tuvo que quitarse el calzado porque estaba en tierra santa. Cuando nos encontramos, hermano, en algún lugar que la presencia de Dios se manifiesta, nos tenemos que agachar y mirar para el piso y hacer como Dios le dijo a Moisés: quita las sandalias, porque el lugar donde andas es santo. ¡Wow! ¡Qué grandeza, hermano, haber llegado a ese lugar! Pero aún con todo y eso, hermano, nosotros tenemos que seguir y ver esa grandeza de nuestro Dios. La santidad de Dios requiere una respuesta adecuada. ¿Cuáles son algunas formas en que debemos responder a Dios, tanto en acción como en actitud, por causa de su santidad? Mire, pudiéramos mencionarle un montón de cosas que son las que nosotros debiéramos usar para el agradecimiento por el momento de esa presencia divina de nuestro Dios.
Dios libró a su pueblo de Egipto en parte al invitar o a enviar 10 plagas sobre esa nación. De acuerdo al Éxodo 2 se describe la plaga final sobre Egipto y el gran simbolismo de la Pascua que señala al Salvador que vendrá a salvar al pueblo de sus pecados. Jesús trazó los paralelos cuando Él, el Cordero de Dios, estaba a punto de ser sacrificado para salvar a los pecadores arrepentidos. Las instrucciones y símbolos de la Pascua fueron un reflejo de la obra del Mesías allá en Egipto en aquel día. El anuncio también apunta a la futura cena de las bodas del Cordero, cuando todos los creyentes se unen a Cristo por la eternidad, por el resto de la eternidad, sin fin. No tenemos cómo medir la eternidad, porque es grande. Y cuando nos vamos, ahí llegamos a la eternidad con nuestro Señor. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos verle en la próxima ocasión. Y reciba de nosotros un cariñoso saludo en nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga y muchas gracias nuevamente. Aleluya. Amén.